Hoy les quiero compartir mi aceite de especias especial y delicioso, porque es muy rico. Y no solo eso, sino que vamos a tener también un fitofármaco casero. ¿Qué significa esto? Que vamos a transformar un alimento en una medicina poderosa para tus células y que la vamos a utilizar cotidianamente, día a día, y sin darnos cuenta, porque la vamos a utilizar en el almuerzo, en la cena. Lo pueden usar para condimentar ensaladas, carnes, verduras asadas o lo que ustedes gusten. Realmente realza los sabores y le da un toque único. Este aceite de especias, que es mi especialidad y se lo quiero compartir hoy, es una sinergia de botánicos diseñado para sanar el cuerpo desde adentro, usando el aceite de oliva no solo como alimento, sino como vehículo que transportará la vida a tu organismo. Hay nutrientes en las plantas que nuestro cuerpo no puede absorber si no es con grasa. Al macerar estas especias en aceite de oliva, estamos creando un transporte de lujo. Sin este aceite, muchos de los beneficios del romero, del laurel, simplemente pasarían de largo por tu sistema digestivo. Aquí estamos garantizando que la medicina llegue a donde tiene que llegar. Y este aceite no es solo delicioso, como les estoy comentando, y es una herramientaza de sanación por 4 principales razones. Antiinflamatorio sistémico. El romero y el ajo combaten la inflamación de bajo grado, esa que no duele pero que causa artritis y fatiga. Limpieza arterial. Los granos de mostaza y el ajo devuelven la elasticidad a tus arterias. Equilibrio de la microbiota. El clavo y el laurel actúan como un antibiótico natural y va a combatir el SIBO y la cándida. Neuroprotección y salud cerebral. El romero previene la degradación de la acetilcolina. Y hablemos de otro componente de este delicioso aceite, el ajo, que contiene alicina, que es como un escudo para el corazón. El laurel contiene cineol y eugenol, compuestos que no solo eliminan gases, sino que estimulan el nervio vago. Cuando consumes este aceite, le estás dando una señal de seguridad a tu cerebro, bajando el cortisol y permitiendo que tu sistema nervioso se equilibre. Ahora vamos a ir a la receta, pero primero les quiero mostrar cómo desinfectar muy bien el romero si ustedes lo sacan, por ejemplo, de un jardín o de la huerta de tu casa. ¿Cómo se hace? Porque no solo lo tenemos que desinfectar como cualquier verdura, sino que lo tenemos que secar muy bien para utilizarlo en este aceite. Vamos a sacar unas 8 ramitas. Yo estoy buscando los crecimientos, pero es para que tengan referencia del tamaño. 8 ramitas. Ahora esto es un recipiente con agua, agua filtrada. Le vamos a poner un chorrito de vinagre blanco. Un chorro generoso. Y ahí las vamos a dejar unos 15 minutos, unos 10-15 minutos en agua. Bueno, ya se han secado completamente, sequitas, que es lo más importante. Entonces lo que hacemos es machacarlas un poquito, como apretarlas. No es necesario el mortero, así lo que vamos a lograr es sus aromas de una forma delicada. Vamos a obtener sus aceites sin que el aceite, el resultado del aceite se ponga turbio. Si lo machacamos mucho, le cambiamos mucho el tono al aceite. Entonces simplemente vamos a hacer esto. Podemos pegarle golpecitos, pero como les digo, delicadamente, no mucho. Ustedes van a notar el aroma que se va soltando a medida que apretamos, ¿sí? Bueno, simplemente eso. Y otra cosa que vamos a hacer, vamos a utilizar un frasco, es cortarlos. Acá también va a soltar sus aceites esenciales. Aparte de ser sanador, como les contaba, este aceite es exquisito. Lo que va a realzar sus comidas lo pueden utilizar para ensaladas, pero también lo pueden utilizar, por ejemplo, para carnes o para papas, para verduras, para comidas asadas. Siempre utilícenlo en frío si quieren obtener sus beneficios para la salud. Otra cosa que vamos a usar son 2 dientes de ajo gorditos. Lo cortamos así en 2. Y también vamos a aplastarlos un poquito. Esto es muy importante, porque así libera la alicina.
Ahora lo que vamos a usar son granos de mostaza. Esta es una cuchara sopera. Le vamos a poner una cuchara generosa y media. Esta es una cucharadita y lo que le vamos a agregar es media cucharadita de pimentón, preferentemente pimentón ahumado. Esta es pimienta negra y le vamos a poner media cucharadita. Acá tenemos clavos de olor y de estos solo le vamos a poner 3. Le vamos a poner solo 3 clavitos para que le dé un toque y para aprovechar sus beneficios para la salud, pero no más de eso porque son muy invasivos. El aroma es fuerte, así que con 3 le vamos a dar ese toque especial. Y por último lo que vamos a utilizar son hojas de laurel. Vamos a poner 2 grandecitas, como estas son medias pequeñas, les vamos a poner 4, pero porque miren que estas son chiquititas. Una hoja de laurel grande es esta, sería el equivalente a 2 hojas de estas grandecitas. Ahí. Le vamos a colocar 1 litro de aceite de oliva extra virgen. Ahí colocamos medio litro y acá colocamos el otro medio litro. Miren qué belleza el color que toma gracias al pimentón. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo macerar. Bueno, ahora lo vamos a dejar macerar por 15 días en un lugar oscuro y fresco. Ya con 15 días va a tomar un sabor exquisito, pero lo podemos dejar más tiempo si queremos aumentar su sabor. Cuando pasen esos 15 días lo que vamos a hacer es colarlo. Lo vamos a colar muy bien con uno de esos coladores que son telas. Y lo vamos a apretar y apretar para sacarles todo su sabor y todo su aceite, para no desperdiciar nada. Y lo podemos volver a pasar a las mismas botellitas con un embudo. Entonces ya nos van a quedar las botellitas llenas sin nada de oxígeno para que no se oxide el aceite. Si te pasa lo mismo que a mí, por ejemplo, que no completamos hasta acá con aceite porque pusimos 1 litro y tenemos como medio litro más para completar, acá queda algo de oxígeno. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrarlo muy bien, no abrirlo, cubrirlo con un trapo y guardarlo en la alacena en un lugar oscuro y fresco. En lo posible no tiene que quedar oxígeno, eso es lo mejor. O sea que el frasco, acá hubiéramos puesto 1,5 litros, hacer una receta para 1,5 litros. En este caso no tenía yo la posibilidad, no tenía el frasco y tenía solo 1 litro de aceite para hacer el macerado. Entonces, bueno, no lo vamos a dejar de hacer. Vamos a tener en cuenta esto que les comento, de cubrirlo y de tener esta precaución de no estarlo abriendo hasta dentro de 15 días. Y va a salir todo bien igual y va a quedar exquisito. Así que pruébenlo. En 15 días lo cuelan muy bien y lo pasan a la botella. Y a disfrutar. ¿Por qué usé el palo de amasar sobre el romero y también sobre el ajo? Cuando golpeamos suavemente el romero no quiero destrozarlo, simplemente quiero romper unas pequeñas bolsitas llamadas tricomas. Ahí adentro están los aceites esenciales, eucaliptol y alcanfor. Al romperlas, el aceite de oliva los extrae inmediatamente. Si nosotros lo picáramos con un cuchillo, muy chiquitito por ejemplo, saldría clorofila y el aceite se pone más amargo o turbio. Para que sea medicina, este aceite hay que usarlo en frío, por eso es un condimento. Lo vamos a utilizar por arriba de las ensaladas, por arriba de nuestra carne, de nuestras verduras asadas, de lo que queramos, pero el aceite tiene que estar en frío. No lo podemos utilizar para cocinar, porque si no se destruiría la vitamina E principalmente y la lisina del ajo, entre otros compuestos, por supuesto.
así que se utiliza en frío. Duración y conservación. Yo lo dejo por lo general 15 días de maceración, pero la realidad es que lo pueden usar ya a la semana y depende del gustito que ustedes le quieran dar. A la semana, a los 3 días ya se puede utilizar, ya se va a sentir el gustito, pero va aumentando a medida que van macerando por más tiempo. Pongámosle que ustedes lo dejan macerar 15 días. Ahí lo vamos a filtrar muy bien y lo vamos a pasar a una botella, en lo posible, de vidrio y oscura. Y lo vamos a guardar en un mueble donde no le dé la luz. Así el aceite de oliva no se va a oxidar y no se va a poner rancio. Y nos va a durar entre 1 mes a 2 meses, dependiendo de todos estos cuidados que le demos. Si lo ponemos en la heladera, ahí ya nos va a durar entre 4 y 5 meses. Y el único recaudo que tendríamos que tener es sacarlo unos minutitos antes, porque si lo ponemos en la heladera se va a poner como cremoso, como más durito por el aceite de oliva. Pero simplemente sacándolo de la heladera 5 minutos antes de comer, ya está listo, se va a quedar líquido y lo vamos a poder utilizar como así. Sobre el botulismo, que siempre me preguntan, en este caso particular, dato de seguridad. El ajo y las hierbas frescas, al estar sumergidas en el aceite, un ambiente sin oxígeno, puede desarrollar esta bacteria de nombre difícil, Clostridium botulinum, si no se tiene cuidado, por supuesto. Por eso, esto es importante. Si no lo filtran y dejan el ajo adentro y las hierbas como el romero, el aceite debe consumirse rápidamente, máximo 1 mes, contando los 15 días de maceración y guardándolo preferentemente en la heladera. Si lo filtramos, que este es el dato importante, lo que tenemos que hacer, aparte de mantener por supuesto la higiene de todo lo que utilizamos, las manos limpias al prepararlo, eso es fundamental, pero eso es como básico para cualquier elaboración. Al filtrarlo, le quitamos los restos sólidos del ajo, del romero y de todas las especias, se reduce el riesgo drásticamente y el aceite dura muchísimo más. Un paso fundamental es el que les mencioné de lavar el romero, es el truco del vinagre. El hecho de usar vinagre para lavar el romero o de aplastar los ajos ayuda a controlar el pH y hace que nuestro aceite sea mucho más seguro. También les quiero mencionar algo importante. El laurel ayuda a la resistencia a la insulina, mejorando cómo tus células procesan el azúcar de las comidas. La mostaza junto con la pimienta activan la circulación periférica. Mi nombre es Danay Aguilar y si quieres profundizar en tu conexión de mente, cuerpo y espíritu, te invito a mi otro canal, Portal Coherencia. Te dejo un enlace acá para que vayas a visitarlo. Pero también te quiero invitar a que veas mi último video sobre la crema para la cara anti-envejecimiento, que la hice con grasa vacuna y realmente es excelente. Sirve para personas que tienen rosácea, personas que tienen la piel muy delicada, personas con mucha sequedad, personas con la cara muy curtida por el sol o aquellas personas que la verdad no se pueden poner prácticamente ninguna crema porque todo les genera alguna reacción inflamatoria, reacción alérgica, molestias, picores, se les enciende la cara. Para todas aquellas les recomiendo muchísimo esta crema y si son súper sensibles, utilícenla de noche, pero van a ver que les saca los granitos de acné, les va sacando las arrugas, es como que fuera rellenando porque al estar hecha de sebo vacuno, que es prácticamente igual al sebo humano, nuestra piel no la rechaza, la incorpora. Así que sin hablarles más de esta crema, pero realmente es maravillosa, les dejo un enlace acá para que vayan directamente a ver este video. Y si este video te gustó, te invito a suscribirte al canal, a dejar un dedito arriba y a compartirlo. Contame en los comentarios qué te pareció y qué le cambiarías.